Bueno, buenas tardes a todos los que se sumaron a participar de esta clase de técnicas de estudio organizada por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho que conduce la Franja Morada. Yo soy Dana Alarcón, soy la presidenta del Centro de Estudiantes y estoy acompañada acá por Lía, que nos va a ayudar también con la charla, y la disertante, que es María Lourdes Aceves, una estudiante destacada por su trayectoria académica dentro de la facultad, así que vamos a proceder a escucharla. Buenas chicas, ¿cómo están? Un gusto verlos de nuevo, después de tanto tiempo. Más que nada, esta vez lo hicimos por Zoom para que sea un poco más reducido y que ustedes puedan sacarse todas sus dudas y podamos conversar entre nosotros y ver qué dudas tienen sobre exámenes en general, tanto parciales como exámenes libres, ¿sí? Así que cualquier cosa que quieran hablar o consultarme algo, lo escriben en el chat y Liam me transmite o Dana les habilita el micrófono. Dana, ¿me habilitas para compartir la pantalla? Ahí está. ¿Ahí todos pueden ver? Bueno, más que nada, hoy vamos a hablar sobre métodos y técnicas de estudio, que tanto técnico como lo que yo utilicé durante la carrera, que me funcionó y que a mucha gente también le funciona, para llegar a una comprensión total de los conocimientos que vamos a desarrollar en un examen, ya sea escrito, oral, parcial o libre. Bueno, una de las técnicas más utilizadas es el subrayado, ¿sí? El subrayado es un método de estudio, uno de los más conocidos, que se realiza resaltando todas aquellas palabras o frases más importantes o significativas en un texto. Para realizar el subrayado, lo primero que tenemos que hacer es leer y comprender el texto. Y subrayar no solamente frases importantes, sino también conectores. Conectores que nosotros decimos, ¿para qué debe subrayar un conector si no es importante? Es importante, chicos, porque al realizar nuestra segunda lectura, nosotros ya no vamos a leer el texto completo. Lo que vamos a hacer es solamente leer lo que subrayamos. Entonces, si no tiene coherencia la primera frase que nosotros subrayamos con la segunda, no vamos a tener una lectura amena y que podamos comprender leyendo únicamente lo importante en un texto, ¿sí? Entonces es importante que después de una frase importante subrayemos un conector que conecte con el siguiente tema, ¿sí? Eso es muy, muy importante para la segunda lectura y comprender en su totalidad el texto. Lo que es importante también cuando empezamos la carrera, o cualquier carrera en realidad, o cualquier texto, es muy importante ver cuáles son las palabras que nosotros no comprendemos del texto. Buscar su significado y releerlo. Porque esto es lo que nos va a ayudar a comprender en realidad el texto, porque si nosotros tenemos palabras que no sabemos qué son, no vamos a saber de qué estamos leyendo, ¿sí? Y al iniciar la carrera hay muchas palabras que las encontramos en el diccionario jurídico, que por ahí no están en el diccionario común o que tienen otro significado en la parte jurídica, que es importante conocerlas. Ustedes donde quieren pararme, me paran y me consultan. Otra técnica que se utiliza son los apuntes,
y los resúmenes, que son dos cosas totalmente diferentes. Un apunte es lo que se realiza durante el curso, ¿sí? Son anotaciones, temas importantes que dijeron los doctores, que se trató en clase, o que la cátedra considera algo importante, ¿sí? Como opiniones sobre un tema específico, que por ahí en los libros nosotros tenemos varias opiniones y no sabemos cuál tomar o cuál es la que la cátedra le gusta. Entonces eso es muy importante, hacer anotaciones, ya sea en una hoja o al costadito del libro, donde sea, es muy importante. Un apunte solamente lo puede usar la persona que lo realiza. Eso tienen que tener muy en claro porque no es fácil leer el apunte de clase de otra persona. Y si lo leemos, capaz no entendemos lo mismo que lo que quiso decir la otra persona, porque fue lo que él escuchó, que le pareció importante, o alguna palabrita clave que le recuerda un tema específico, ¿sí? Entonces, generalmente yo no recomiendo utilizar apuntes de clase de otra persona, ¿sí? En cambio, un resumen es un texto más extenso, ¿sí? Donde se va a acortar o resumir, vale la redundancia, el texto en su totalidad, no solamente lo más importante, sino todos aquellos temas que sean del contexto del tema, que ayuden a comprender mejor el tema principal. ¿Sí? Es por eso que cuando nosotros leemos un resumen, podemos leerlo sin haber tenido una previa lectura de un libro completo. ¿Por qué? Porque resume absolutamente todo, ya sea antecedentes, características, contexto histórico, ¿sí? Entonces es importante saber esa diferencia entre un apunte y un resumen. Estos resúmenes sí pueden ser utilizados por otras personas que no fue lo que no fueron lo que lo hizo, ¿no? Porque al resumir todo el texto o todos los temas de una materia, puede ser leído sin una lectura previa a los libros. Eso es muy importante saber. Igualmente, cuando se estudia para un parcial o más que nada para una materia libre o un final, es muy importante ir controlando lo que dice el resumen, porque acuérdense que los resúmenes están hechos por nuestros compañeros, y somos todos personas, todos nos podemos equivocar o comprender de manera diferente. Más que nada para una materia libre hay que controlar los temas principales que estén bien, ¿sí? En la bibliografía que recomienda la cátedra, generalmente es muy importante saber eso, porque si nosotros ponemos cualquier cosa en un tema principal, o decimos cualquier cosa en un tema principal, desaprobamos. Y no le podemos decir al profesor, sí, mire, yo estudié del resumen de una compañera. El profesor te va a decir, y bueno, vaya a leer del libro, vaya a leer de los tomos, de los tratados. Y sí, ¿qué le vamos a decir? No le podemos contradecir porque estaba en el apunte de una compañera, ¿sí? Entonces es muy importante saber esa diferencia y tenerlo en cuenta. Bueno, y este es el último método que para mí es uno de los más importantes, que es al finalizar el estudio, ¿sí? Cuando nosotros ya hicimos el subrayado, comprendimos el texto, si queremos lo reescribimos o lo transcribimos, que es una de las maneras que más se utiliza cuando estamos en los primeros años de la carrera, subrayar y luego transcribir para poder así memorizar los temas, porque no es fácil al principio de la carrera memorizar un tema o memorizar las palabras, las nuevas palabras jurídicas, no es fácil. Entonces por ahí, transcribiendo con tiempo los temas bolilla por bolilla, por ahí nos hacen comprender y poder tener una mejor, no les digo memorización, pero sí poder
tener los temas mucho más, con mucho más conocimiento, digamos, ¿no? Y esto, lo de los cuadros, yo lo pongo o lo hago cuando yo ya hice todo eso. Subrayé, transcribí, comprendí el texto, busqué los significados que no comprendía, los significados jurídicos que no comprendía, y realicé, en síntesis, un resumen. ¿Qué es un cuadro? Esto lo vamos a utilizar para repasar ya todos los contenidos que veníamos viendo, que estuvimos leyendo, y esto va a ser como un punto para saber si en realidad entendí los temas y si en verdad sé qué es lo importante y qué no es lo importante en la materia, ¿sí? Los dos cuadros, hay más tipos de cuadros. Los dos cuadros más utilizados que durante la etapa de la facultad me parece que son los sinópticos y los comparativos, ¿sí? Los cuadros sinópticos van a desarrollar un tema en específico. Lo pueden hacer por tema o por bolilla, ¿sí? Si lo realizan por tema, acuérdense que es el primero, el que tenemos a la izquierda. Este es un cuadro sinóptico, donde se pone el tema en la parte principal. Esto puede estar hecho de costado, de arriba para abajo, de izquierda a derecha, como a ustedes les parezca mejor. El tema, su concepto, o qué es, ¿sí? Lo más importante del tema. Y generalmente el mismo tema puede tener, por ejemplo, antecedentes, clasificaciones, características, elementos y demás, ¿sí? Lo van a ir subdesarrollando a medida que van ustedes creyendo en orden de la importancia que creen que ustedes tienen en el tema, ¿sí? Eso es súper importante para repasar. ¿Saben por qué? Yo repaso generalmente con cuadros sinópticos porque uno, antes de rendir, no puede leer todo el material, ¿sí? Es imposible. El que le dice que sí se puede, y no sé, tómelo con pinza, ¿viste? El cuadro sinóptico para mí es lo más fácil para repasar. Tenemos palabras claves, ¿sí? Temas específicos que nos van a hacer recordar el texto en su totalidad. Y luego está el cuadro comparativo. El cuadro comparativo lo utilizo generalmente cuando son temas muy similares. Temas muy similares y que cuesta mucho la diferenciación entre uno y otro, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos en derecho comercial sobre las sociedades, y bueno, la sociedad anónima, la sociedad comandita simple, la asociación personal, bueno, todo eso son súper finitas las diferencias que tienen, ¿sí? Entonces lo que hago yo es explicar el tema 1, su concepto, que son todos parecidos, y las diferencias y similitudes. Si los temas tienen muchas similitudes, lo que hago es estudiar únicamente sus diferencias. ¿Por qué? Porque si nosotros estudiamos todas las similitudes, nos vamos a entrar a confundir. En un momento determinado nos vamos a confundir, ¿sí? Entonces lo que se hace es estudiar las similitudes de uno, que ya sabemos que son de todas, y estudiamos únicamente las diferencias de cada uno de los temas, para así poder tener bien en claro qué es tal cosa y qué es tal cosa, y no entrar a confundirnos con cualquier característica o elemento, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en claro, y más que nada para repasar al final de haber realizado el estudio en general. Bueno, como les decía,
el repaso es casi tan importante como estudiar bien la materia. Y estas son algunas de las cuestiones que surgen cuando vamos a repasar una materia en específico. ¿Cómo puedo repasar una materia si no tengo un compañero de estudio? Me pongo más nervioso o nerviosa si repaso. Voy así nomás porque ya leí y ya sé todo. Me tienen que preguntar algo muy finito para no saber. Y sé, pero no sé cómo explicar. Son cuestiones que nos pasan a todos los estudiantes de cualquier carrera, literalmente, y entonces vamos a sacarnos esa duda. ¿Cómo puedo repasar si no tengo un compañero de estudio? Mira, hay dos formas o estrategias diferentes que la he utilizado durante la carrera para repasar sin compañero de estudio. Una de ellas es pienso un tema o elijo un tema o al azar selecciono un tema del programa o de los temas que voy a rendir, de las unidades que voy a rendir en un parcial, y tapo la hoja, y en voz alta, con el programa al lado, voy repitiendo, ¿sí? Por ejemplo, bolilla 1, concepto, características, elementos. Tapo la hoja, pero no se mientan a ustedes, tapen en serio la hoja, y le dicen a la pared cuál es el concepto, cuáles son las características y cuáles son los elementos. ¿Sí? Ustedes mismos no se mientan, porque eso es lo peor. Decir, no, sí, yo reestudié todo eso, reestudié, y la verdad que no, que lo leíste por arriba, ¿viste? Entonces, lo mejor es o tapar la hoja o alejar los libros y decirlo en voz alta, ¿sí? Lo dicen en voz alta. Si no se acuerdan, ahí recién lo miran, ¿sí? Y cuando lo miran, lo vuelven a repetir, para que les quede, porque es mentira eso de que no hay que memorizar. El conocimiento viene de la mano con la memoria. Si no tenemos memoria, no tendríamos conocimiento, ¿sí? Entonces, eso de que no hay que memorizar, y en parte no estoy de acuerdo, ¿sí? Porque si no, se imaginan, no tendríamos memoria de nada, no tendríamos conocimiento de absolutamente nada, y es lo que nos destaca como raza humana. Así que la memoria es un tema muy, muy importante en estos momentos, ¿sí? Entonces, esa es una de las formas. Repetir lo que estamos tapando, ¿sí? Esa es una de las formas. Y si no me acuerdo, lo releo y lo vuelvo a repetir. La segunda manera o la segunda estrategia es cuando vamos a rendir escrito, que nos ponen por ahí los profes a desarrollar. ¿Cómo empiezo un tema a desarrollar? Y bueno, esta es la manera. Sacan bolilla 1, sacan bolilla 2 en el parcial y, o en el repaso ¿no? Y dicen, bueno, voy a escribir sobre el tema sociedades. Entonces, empiezo. Una sociedad es bla, 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 bla. La característica, bla, 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 bla. Los elementos, bla, 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 bla. Y seguimos, ¿sí? Todo transcripto. Si tienen el programa de la materia de la que están cursando, mejor, ¿sí? Esta va a ser una buena manera para recordar cuáles son los temas más importantes de cada unidad. Generalmente cuando estamos cursando, nos dicen, este tema es súper importante, este otro es súper importante, pero cuando vamos a rendir una materia libre, salvo que hayamos ido mesas anteriores a escuchar, medio que, o sea, sabemos diferenciar qué tema es importante y cuál no. O sea, si estamos en comercial no podemos no saber cuál es el concepto del derecho comercial. Eso es algo lógico. Pero hay otros temas que son muy específicos que no sabemos cuál es un poco más importante que otro, ¿sí? Pero hay que ver, hay que preguntar a personas que ya rindieron, hay que leer en los textos, ahí hacen la super diferencia de cuál es más importante que otro.
¿sí? Entonces, agarramos el programa y empezamos a transcribir, ya sea que elijamos un tema porque es el que más nos cuesta, o porque al azar hice así el dedo y me tocó este tema, así que voy a escribir este tema, ¿sí? Esas dos son las formas de repasar sin un compañero de estudio. Es muy importante repasar esto, chicos, porque cuando uno repasa, sacamos la duda de sé, pero no sé cómo explicar, ¿sí? Porque por ahí cuando nosotros leemos en los textos, en los resúmenes, son palabras muy, no sé, muy difíciles o por ahí no la recordamos bien. Entonces, cuando nosotros por ahí queremos en un oral decir textualmente lo que estaba en los libros, no nos sale porque no recordamos las palabras, ¿sí? Entonces, cuando nosotros realizamos el repaso, tenemos que, además de comprender el texto y tener un conocimiento sobre el tema que estamos hablando, encontrar las palabras que a nosotros nos sirvan para explicar el tema. Y esto es o sea, el repaso es lo que nos va a ayudar a descifrar cuáles son las palabras que nos sirven a nosotros para explicar un tema y cuáles no me voy a acordar textualmente. Entonces, si nosotros hacemos un repaso previo verbalmente ante un examen oral, es muchísimo mejor, porque nos quitamos los nervios de qué frases decir, de qué palabras decir y cuáles no, de qué palabras me acuerdo y de cuáles no me acuerdo ni ahí, y encontrar así la forma de poder realizar un buen examen oral, que es muy difícil. Igualmente al escrito, en el desarrollo, no es fácil escribir un desarrollo sobre un tema entero si no lo practicamos antes, ¿sí? Otra cosa, el voy así nomás porque ya leí, ya sé todo. Y eso es como entrar en ciego a un examen para mí. Ojo, hay gente que le sirve, que nunca repasa y que le va bien. Yo creo que es 1 en 1.000.000. Yo no recomiendo que se vayan sin repasar porque se ponen el doble de nerviosos. No sé, no lo recomiendo que se vayan así nomás. Otra cosa muy importante para estudiar durante la época de facultad, ¿no? Crear hábitos de estudio. Crear los hábitos de estudio es una de las cosas más difíciles que hay para los estudiantes, porque no es fácil decir, y bueno, me siento 4 horas a estudiar por la mañana, 4 horas por la tarde. No es fácil, porque tenemos una cantidad de distracciones más hoy en día con Netflix, el celular, TikTok, el Instagram, todo tenemos para distraernos. O sea, esta es una de las cosas más difíciles que hay durante la carrera. Entonces, sobre temas horarios, hay que definir cuántas horas al día más o menos voy a tener para estudiar. Dependiendo de eso, va a ser la cantidad de contenido que voy a estudiar en esas horas. Si yo estoy preparando un examen libre o un final, tenemos que contar las horas. No solo tenemos que contar las horas, sino también los días que tenemos para preparar ese examen. Y esto no es fácil. Preparar un examen libre o un final, tenemos que ser súper constantes y no parar, porque el día que dejaron de estudiar es un día perdido. Eso significa son 8 horas por lo menos o 7 horas que ustedes dejaron de estudiar. Y es un montón en un examen, ¿sí? Bueno. Y tener en cuenta cuál es nuestro objetivo también. No es la misma cantidad de tiempo que nos toma preparar un parcial que preparar una materia libre, nunca, jamás es el mismo tiempo que nos lleva.
pero está bueno crear el hábito de estudio. Por ejemplo, si estamos cursando una materia que sabemos que rendimos en 1 mes y medio recién, no dejarse estar 1 mes y 2 semanas, o 1 mes y estudiar las últimas 2 semanas, porque probablemente o te estreses, o llegues más nervioso de lo que estabas, o no llegues, o digas, no, ya fue, no estudio nada, voy así nomás con lo de la clase, ¿sí? Es bueno por lo menos sentarse a la hora que uno se define. Por ejemplo, yo me siento de 7 a 11 de la mañana, por la mañana, después por la tarde de 4 a 6 y media, más o menos, cuando tengo un parcial, ¿no? Pero generalmente con 2 o 3 horas al día para una materia, para llevarla bien, tranqui, son 2 o 3 horas al día. Me siento a las 7 y me levanto todos los días a las 7 para crear el hábito de estudio, y me siento y digo una bolilla, o por lo menos media bolilla, para ir más o menos al día con la materia y no atrasarme. Porque yo sé que en 1 mes yo ya leí más de la mitad de la materia, si leo una bolilla por día. Y es una sola, ¿eh? ¿Cuánto tiempo les toma leer una bolilla? Algo así como 2 horas. 2 horas al día, más o menos. Y bueno, y así no se van atrasando. Cuando llegue el examen, una semana antes ustedes se ponen a leer la totalidad del contenido, y ustedes no saben cómo llegan al examen, llegan de 10 llegan. Y sin estrés, 0 estrés, van a poder salir, ir al gimnasio, van a poder hacer todo lo social que ustedes quieran. O sea, eso está genial. Si ustedes no se atrasan, si ustedes se atrasan y llegan a la semana sin saber nada, sin haber tocado ni un apunte, un libro, un resumen, nada, van a terminar colapsados y eso no está bueno. Lo segundo que me gustaría comentarles es sobre el lugar donde ustedes estudian. El lugar donde ustedes estudian, en lo posible, generalmente tiene que ser el mismo, siempre. Porque ustedes se van a adaptar a ese lugar, ¿sí? Tiene que ser un lugar que no sea ruidoso, o donde menos ruido o tránsito haya en la casa, ¿sí? Intenten de que sea sentado en una mesa, en lo posible. Y si están en una mesa, que no haya nada arriba de la mesa, pónganlo en la silla, en el piso, donde sea, porque todos los elementos, ustedes crean o no, todo lo que hay sobre la mesa, que no tenga nada que ver con la materia, con lo que ustedes están concentrados en estudiar, los distraen, crean o no, ¿sí? Y siempre que haya una buena luz, si es natural, mejor, pero si no, una buena luz, ya sea una lámpara, una luz fuerte en el techo o lo que sea, que haya buena luz, porque la vista se arruina rapidísimo, ¿sí? El tip número 3 es tener actividades de distracción diaria. Esto puede ser gimnasio, juntada con amigos, leer un libro, hacer algún deporte, salir a caminar, lo que a ustedes más les guste o lo que más los distraiga y les despeje la mente totalmente, ¿sí? Porque si ustedes están todo el día pensando en lo que tienen que estudiar, en lo que tienen que hacer, que 6 horas es un montón, que no voy a llegar, que sí, que no. Entonces, si ustedes no se distraen, es peor, la mente empieza a colapsar y de ahí agárrate para volver para atrás a tranquilizarte, ¿eh? Entonces, es muy importante tener una distracción diaria, ¿sí? Por lo menos 2, 3 horitas al día. No tocan un libro, no lo tocan, no lo miran, no lo piensan, nada, se van, salen de la casa, ¿sí? Y también yo, por ejemplo, máximo lo que recomiendo es entre 6 o 7 horas al día de estudio. Si no, cansamos mucho la mente, se cansa muchísimo, ya no entendemos nada, ya a la hora 6, 7 ya estamos leyendo por leer, y me parece
que no sirve. Ya de más de 6, 7 horas ya no sirve. Más vale descansan, se van a hacer lo que tienen que hacer y retoman al día siguiente. También es importante hacer pausas durante estas horas de estudio. Cada 2 horas más o menos hacer una pausa de 20 minutos, 25 minutos, se hacen un mate, un té, un café, miran el celu y vuelven a estudiar. No se desconcentren tanto, no salgan del lugar de estudio, ¿sí? En estas pausas, digo. Y acá estamos con el celular. El celular es la distracción más grande que tenemos todas las personas hoy en día. Es la distracción más grande que tenemos. Yo recomiendo sacarlo del lugar donde estamos estudiando, dejarlo en otro lugar, en donde sea. Que te quede incómodo para levantarte y ir a mirar, no sé, cualquier pavada. Lo dejas lejos, déjalo lejos, cosa de que te incomode levantarte, ir a buscar el teléfono, volver, todo eso que te incomode, el lugar donde esté, literalmente que te incomode. Y si pueden dejarlo en silencio, mejor. Porque si no escuchas que suena y te vas, te levantás y no. Y el tip número 5, que me van a odiar, mucha gente me va a odiar, es mantener una alimentación rica en nutrientes, sana, intentar evitar el alcohol y el tabaco. ¿Por qué les digo esto? Si nosotros tenemos las vitaminas, los minerales del cuerpo bien, nuestro cerebro funciona mejor. ¿Y qué es lo que hace el alcohol? El alcohol, con la resaca después, va quemando las neuronas del cerebro, y el tabaco saca un poco el oxígeno del cerebro, o sea, la oxigenación cerebral, por lo que para estudiar es mejor evitarlo mientras estamos estudiando. Después, métanle todo lo que quieran. Bueno, a la hora de preparar un examen libre o un examen final, hay que estudiar con el programa de la materia. Sí o sí, no hay chance de estudiar así nomás del resumen del libro, así nomás porque están todos los temas. No, chicos. El programa tiene que estar al lado de su material de estudio, al lado tiene que estar. Porque eso va a ser lo único que ustedes van a tener durante el examen libre para hacer capilla. Es lo único que van a tener, o sea, si ustedes no están familiarizados con el programa, es difícil que les vaya bien, porque por ahí en el libro estaba en otro lugar, o el orden jerárquico diferente, y nos perdemos. Entonces, utilizar el programa es algo que necesitamos hacer. Es obligatorio estudiar con el programa de la materia, ¿sí? El tip número 2, dominar los temas principales. Sobre todo los primeros y segundos puntos de los programas, dominarlos. Dominarlos, no es saber así por arriba. Saberlos y saberlos bien. Cosa de que nosotros nos pregunten, más que nada en el examen libre, que es todo oral, nos pregunten sobre un tema, o cuando arrancamos el examen, es lo más difícil. Arrancar el examen es lo más difícil que hay. Después, ya cuando enganchamos los temas y vamos relacionando uno con otra cosa, ya se vuelve un poco más tranqui. Pero arrancar el examen, o sea, el punto 1 y 2 de cada bolilla es súper, súper importante. Eso tienen que saberlo, como el Padre Nuestro, como el abecedario. No pueden no saberlo, ¿sí? Súper importante. Después, temas. ¿Vieron que hay temas por ahí que nosotros encontramos en el programa que no lo encontramos en ningún lado, que no están no están los resúmenes, que no están los libros, o que está en un mini libro recomendado por la cátedra, que está en la bibliografía, que tenés que ir a buscar no sé a dónde? Eso es muy importante, que no lo saquen de Google, que no lo saquen del rincón del vago, que pregunten si alguien ya cursó, alguien ya rindió, y vean cuál es la opinión de la cátedra.
Eso es súper importante. Y buscar siempre toda la información en los libros que están recomendados por la cátedra, ¿sí? Porque acuérdense, más que nada en abogacía hay muchas opiniones diferentes, ¿sí? Sobre, por ejemplo, en penal, ¿sí? Cada cátedra tiene su opinión. No podemos, o sea, sí podemos diferir, pero ¿para qué hacerle la contraria al profesor en un examen libre, no? No sé. Obviamente cada uno puede tener su propia opinión sobre el tema, pero si elegimos una cátedra justamente para rendir libre es porque generalmente estamos de acuerdo con la opinión de la cátedra, ¿no? Bueno, cuando sacamos las bolillas para empezar el examen, yo recomiendo empezar con la bolilla con la que estamos más seguros. Siempre hay bolillas que nos gustan más que otras. Empezar con esa que nos sentimos más seguros para arrancar el tema y después ir relacionando con la segunda. Generalmente es bueno empezar punto por punto del programa. Es muy bueno eso. ¿Por qué? Porque en un momento determinado eso nos va a enganchar con los temas de la segunda bolilla que saquemos. Y cuando nos pregunten en la segunda bolilla, hay que ver si nos preguntan o los temas más importantes en general, porque ya dijimos todo, por eso les digo que es importante estudiar bien, bien, bien los puntos 1 y 2 de cada bolilla, porque si uno dice, empieza, bueno, me toca la bolilla 3, empiezo, punto 1, concepto, características, elementos, antecedentes históricos, y así sigo, y digo todos los puntos de la unidad. Paso al tema 2, digo todos los puntos de la bolilla 2, y ahí me van a preguntar, generalmente te van a preguntar el tema más importante de la segunda bolilla, ya estás. O sea, te van a preguntar, o sea, como los temas más grosos, ¿no? Más importantes, ¿no? No van a ir tan finito porque ya vieron que vos sabías tema por tema de cada punto del programa. Esto no siempre es así, pero generalmente, sí, los profesores se dan cuenta cuando el alumno sabe y cuando no sabe, ¿sí? Por eso es súper importante saber esos primeros puntos de cada unidad. Bueno, acá tengo además la intro de rescate o el salvavidas de un examen. ¿Qué es esta intro de rescate? Bueno, esto es algo que yo lo uso muchísimo cuando estoy muy nerviosa para una materia, cuando son materias muy largas o muy difíciles. Siempre me preparo una hojita, que esa me la aprendo como mi nombre y apellido, donde pongo temas principales de toda la materia. Por ejemplo, si voy a rendir libre, derecho penal, ¿sí? Voy a rendir libre derecho penal. En esta hojita yo voy a anotar derecho penal concepto, derecho penal delitos típicos o cuáles son los tipos de delitos, ¿sí? Todo lo principal de la materia que generalmente es uno, esos temas los voy a anotar en una hoja y me los voy a aprender como mi nombre y apellido. Entonces, ¿qué pasa? Si yo paso, me toca la unidad número 5, no sé, delito contra las personas. Bueno, está, leo en la capilla, digo, bueno, esto sé. Me siento al frente del profe y me agarra unos nervios de que no sé qué hacer. No me acuerdo nada, me quedo en blanco. Ponele, ¿no? Como que me empiezo a trabar y no sé. Entonces, ahí uso mi intro de rescate, que
me la sé como mi nombre y apellido. Entonces vos, canchera, empezás, bueno, sí, me tocó la OLI del número 5, pero me parece bastante importante explicar qué es el derecho penal, cuál es su clasificación y qué tipo de delitos hay, ¿sí? Entonces ahí empezás, y ahí ya enganchás con el tema de tu bolilla. Bueno, y ahora sí voy a empezar con el delito contra las personas que se encuentran en la unidad número 5, que es la que me tocó a mí, y ahí enganchás. Pero esto, como les decía hoy, lo más difícil en un examen libre es iniciarlo, empezar a hablar. Entonces este intro de rescate o speech es muy importante en ese momento, ¿sí? Bueno, mi recomendación es por lo menos hacer 3 lecturas sobre todo el material de la materia que van a rendir. Una materia de comprensión y subrayado, uy, perdón, me desconcentré, tocaron timbre justo y me desconcentré. Una lectura de comprensión y subrayado, una segunda lectura de comprensión profunda y una tercera lectura de memorización. Esas son las 3 lecturas que yo hago generalmente para fijar los conocimientos efectivamente, ¿sí? Y por último, no tengan vergüenza cuando le dan nervios. ¿Por qué? Porque mucha gente le da vergüenza, que se pone nervioso, que se ponen rojos, que empiezan a transpirar, y eso le da más nervios, o sea, le da más nervios ponerse nervioso, ¿entienden? Les da vergüenza, y entonces terminan poniéndose en blanco por una cosa que en ese momento a nadie le interesa si te pones rojo, o empezás a transpirar, o tenés mucho calor, en ese momento a nadie le interesa, sos vos y el profesor, y nadie más te está prestando atención, ¿sí? Así que más que nada no tengan vergüenza de los nervios, ni cómo son sus reacciones a los nervios, en ese momento, ¿sí? Están ustedes, el profesor, y ustedes saben que tienen los conocimientos fijados porque reestudiaron y lo repasaron y demás, ¿sí? Súper importante tener eso en cuenta. Y bueno, ay, no sé qué toqué. Mis últimos tips son de mantener la motivación, ¿sí? Mantener la motivación y fijarse objetivos, ¿sí? Recuerden en cada momento que ustedes están estudiando, ¿por qué lo están haciendo? ¿Cuál es su objetivo? ¿Por qué quieren aprobar esa materia? Ya sea porque quieren adelantarse en la carrera y así terminarla antes. Si ustedes quieren ahorrarse tiempo de cursada, o cuál fuera su objetivo, ¿sí? Recuérdenlo en todo momento del estudio, porque eso va a ser lo que los va a motivar para seguir estudiando, ¿sí? O por qué quieren recibirse, qué es lo que quieren hacer después de recibirse, ¿sí? Todas esas cosas son lo que nos va a motivar el día a día para meterle ficha y así lograr el objetivo. Además, acuérdense que si ustedes no le meten ganas en la primera, o sea, en su primer intento de aprobar una materia, van a tener que releerlo o recursar si salen mal en un parcial, ¿sí? Entonces, ustedes acuérdense su objetivo, cuál es, cuánto tiempo ganan, cuánto tiempo pierden en recursar una materia, ¿eh? Todo eso me parece súper importante durante el estudio. Bueno, si ahora alguien tiene alguna pregunta. Había una chica, Isabel, que levantó la mano. No sé si querés hacer tu pregunta, Isabel. O cualquiera que tenga alguna pregunta. A ver, acá dicen en el chat.
El de las 3 lecturas de rescate, ¿sobre qué temas serían? No, las 3 lecturas es sobre todo el material. La lectura, o sea, la intro de rescate, yo la hago generalmente sobre la bolilla 1, que es donde se establecen los conceptos, las características, los elementos, todo lo que sea principal de la materia o que te parezca súper importante. Como para que si te pones nervioso, sabes, o sea, no estás hablando de otra materia o de otro tema que nada que ver con la materia, ¿sí? Vos estás hablando de la materia que luego lo vas a enganchar con el tema de la bolilla que te tocó. Entendí, gracias. No, de nada. Luli, acá en el chat, Ariel Ruiz había preguntado cómo hacemos para no atrasarnos tanto con las palabras que desconocemos. Bueno, lo que está bueno es que en el momento que vos ves que no conoces una palabra, directamente buscarlo en un diccionario jurídico, ¿sí? Y anotarlo al lado, porque los libros son para escribir, subrayarlos y tacharlos y volver a escribir al lado y demás, no son para tenerlos de ahí de recuerdo, ni de trofeo, ni de nada. Entonces, un libro que no está marcado o que no está señalado o lo que sea, para mí es un libro que no se leyó, ¿sí? Entonces, al lado nomás de la palabra, escribís lo que significa que lo encontraste en el diccionario jurídico. Después, José González había preguntado si sirven las técnicas de lecturas rápidas. Y yo creo que, o sea, todas las técnicas para estudiar son diferentes para cada persona, ¿sí? Hay gente que le sirve una lectura rápida y después, un segundito. A algunas personas sí les sirve la lectura rápida y después subrayar. A mí, o sea, yo prefiero hacer la lectura rápida en la segunda lectura recién, cuando una vez que yo ya tengo todo subrayado y yo ya comprendí el texto en su totalidad. Ahí recién hago mi lectura rápida. Acá hay otra que, bueno, hace referencia a la cursada de por ahí cuando se te juntan 2 materias anuales, como comercial y procesal, cómo dividir el tiempo. Ahí generalmente lo divido en 2. Por ejemplo, si yo estudio por la mañana y por la tarde, por ejemplo, 3 horas y 3 horas, divido una materia en la mañana y otra por la tarde para no confundir los conocimientos. Porque si nosotros, si ponele, estudiamos 1 hora y media procesal y 1 hora y media penal, por ahí confundimos conocimientos que no tienen nada que ver y tendemos a salir mal por eso. Si tenemos la posibilidad de estudiar 2 veces al día de forma cortada, es mejor dividirlo así, una materia a la mañana y otra por la tarde, o hacer una gran pausa en el medio. Está. Acá hay otra, cómo preparar, por ejemplo, una materia como procesal civil y seminario de derechos humanos. Bueno, para esas materias como procesal civil o seminario de derechos humanos o penal, por ejemplo, que son materias muy extensas, tienen demasiadas bolillas, yo recomiendo que se anoten en las mesas de febrero, de agosto o ya sea de diciembre, ¿sí? ¿Por qué? Porque en febrero generalmente son a fines de febrero. Empiezan como el 20, el 21 de febrero, entonces tienen ustedes prácticamente todo febrero para estudiar. Una materia como procesal civil o penal 2, por ejemplo, yo la preparé en un mes y medio a full, estudiando mañana y tarde, unas 7 horas al día, por lo menos. Y eso sí que hay que tener bastante en claro la diferenciación y utilizar muchísimo los cuadros comparativos. Eso es lo que más ayuda para preparar esa materia.
El seminario de derechos humanos es bastante extensa. Esa hay que estudiarla con tiempo porque hay muchos tratados internacionales que hay que estudiarlos bien, 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 porque son súper importantes y más ahora que están en nuestra jerarquía constitucional. Entonces eso hay que estudiarlo con mucho tiempo, ¿sí? 1 mes y medio, 2 meses. Acá, bueno, piden tips para personas que trabajan y estudian en las cursadas Bien, o libre. bueno, miren, los tips para las personas que trabajan generalmente son llevarlas al día las materias, ¿sí? Como hoy les decía, si ustedes trabajan y estudian, por lo menos 2 horas al día, dedicarle a las materias que están cursando. O que si van a rendir libre una materia, obviamente no van a tardar, por ejemplo, en preparar procesal civil 1 mes, capaz tardan 2 meses, ¿sí? Por el tiempo que tienen en su día a día para estudiar. Pero si están cursando y no tienen mucha capacidad o mucho tiempo para estudiar, lo mejor es no atrasarse en las materias e irlo leyendo a medida que se van dictando las clases. Con 1 hora y media, 2 horas al día, con que le presten atención ese tiempo a las materias, no se van a atrasar y les va a ir muy bien. Hola. ¿Podrías repetir las 3 lecturas de comprensión? Sí, cómo no. Pero... Sí. La primera lectura es la del subrayado, ¿sí? La primera lectura es la del subrayado, donde voy a leer un poco más lento que las demás, para comprender bien el texto, ¿sí? Para saber de qué estamos hablando. En este subrayado es importante que las frases tengan coherencia entre sí, ¿ok? Subrayen conectores, subrayen frases que conecten con las demás frases aunque no tengan nada que ver, para que en su segunda lectura, que es su lectura más rápida, ¿sí? Va a ser más rápida que la primera porque ustedes ya entendieron de lo que estamos hablando, ya saben qué es importante y qué no. En esta lectura van a leer solamente lo que subrayaron. Entonces, si sus frases no tienen coherencia o no tienen conexión entre sí, no van a poder leer lo más importante, o sea, no van a poder leer lo subrayado. Van a tener que releer el texto y ahí es cuando se van a atrasar, ¿sí? Entonces, en la segunda lectura es importante leer únicamente lo que subrayaron o transcribieron. Y la tercera lectura ya es una de repaso para fijar íntegramente los conocimientos. En esta tercera lectura ustedes ya tienen que estar sabiendo, tienen que estar sabiendo los temas, pero ahora van a fijar frases o palabras clave que les van a definir su examen. Hay palabras en cada uno de los temas, en cada materia, que son claves, que no pueden no saber, ¿sí? Entonces, en esta tercera lectura, ustedes tienen que fijar esos conocimientos, los conocimientos básicos, los conocimientos principales y las palabras claves de cada tema. Eso es súper importante, ¿sí? Esas son las 3 lecturas. Acá hay otra que, Luli, que creo que está buena porque no sé si muchos saben, digamos, qué se hace, digamos, cómo es rendir una materia libre y qué se hace específicamente en capilla. Bueno, vos cuando vas a rendir una materia libre, te dan un bolillero, vas a girar como una lotería y vas a sacar dos circulitos, como una lotería, igual, 2 bolillas, ¿sí? 2 unidades. Esas 2 unidades el profesor lo va a anotar, te va a decir cuáles son, vos agarrás el programa que te da el profesor o el que vos tengas, y vas a ir a un costado del aula, o ahora por Zoom, al frente de la cámara, no te muevas de la cámara si no está desaprobado. Quedate al frente de la cámara con tu programa, vas a tener que mostrar que no esté marcado ni escrito, y vas a poder leer únicamente los temas que se encuentran ahí especificados, ¿sí? No vas a poder tocar ningún apunte, nada, pero vas a poder leer el programa.
Por eso les digo que es súper importante estudiar desde el primer momento con el programa de la materia, porque es lo que los va a guiar en su examen libre, porque ustedes se van a acordar que tal puntito lo escribí o lo leí, o sea, lo sé, ¿sí? Y más o menos una capilla dura algo así como 10 minutos. Una vez que termina tu capilla, recién ahí vas a empezar con tu examen, ¿sí? Que vas a elegir por qué bolilla iniciar y luego te van a hacer preguntas y te van a decir que pases a la segunda bolilla. No sé si Eso alguien es. más tiene alguna pregunta. ¿Qué es una capilla? Una capilla es el tiempo de repaso que tenemos antes de pasar a rendir el examen libre. Dura algo así como 10 minutos y únicamente podés tener tu programa, el programa de la materia. Hay uno de los participantes que está levantando la mano, que es Martínez Guillén. No sé si querés hacer tu pregunta. Sí, buenas tardes. Bueno, primero, muchas gracias por este espacio, la verdad que es muy útil. Y segundo, quizá es una pregunta muy particular, pero para historia, ¿algún tip fundamental, digamos, que no pueda dejar pasar? Y segundo, ¿cómo serían los exámenes finales, las bolillas, la capilla, etcétera, en este modo virtual que estamos transitando ahora? Muchas gracias. Bueno, más que nada para historia, los antecedentes históricos, como el abecedario. Eso no podés pasarte por alto ni ahí. O sea, es algo que va a definir tu examen. Hoy en día, con el tema del Zoom, se están haciendo los exámenes libres por Zoom con las mismas fechas que estaban estipuladas antes. Y con el bolillero lo que se hace es ingresar, o sea, el profesor, en realidad no es el profesor, es un secretario de la Facu, quien ingresa también al Zoom y desde su pantalla comparte un sistema del azar, que es online. Él cliquea, compartiendo en su pantalla, ese sistema del azar, y van a salir dos números de unidades diferentes, que van a ser los de tus bolillas. Una vez terminado eso, los profesores anotan en las actas, sale el secretario de la Facu, y empezás tu capilla y luego el examen. Hay otra chica que preguntó cuánto más o menos se tarda en preparar comercial 1 libre. Comercial 1 libre es una materia que también es bastante extensa. Yo recomiendo algo así como 3 o 4 semanas, pero a full. A full significa doble turno, 6 horas, 6, 7 horas al día. Eso es una full, no es 3, 4 horas al día, ¿sí? Si ustedes quieren preparar un examen estudiando 3 o 4 horas al día, por lo menos 1 mes y medio, ¿sí? Acá hay otra que dice si durante el examen se puede leer el programa. Sí, durante el examen uno puede tener el programa en mano. Por eso yo les recalco, es súper importante tener el programa en todo momento que ustedes estén estudiando. Y si no encuentran un tema, resaltarlo y consultar a ver dónde lo pueden encontrar. Porque el profesor, tanto ustedes como el profe tienen el programa en mano todo el tiempo durante el examen. Para preparar familia, ¿cuánto tiempo más o menos se necesita? Y para preparar familia, o sea, si ya hiciste todo lo civil, o sea, familia es súper corto, además se relaciona con Civil 1, se relaciona con Civil 2, o sea, familia, más de 3 semanas no te puede llevar, no te puede llevar más de eso. Y llegar, pero como un dios, para 10. Bueno, aparentemente ya no hay más preguntas, así que Ay, capaz, hay una más. a ver. Si recomendás mirar mesas antes de ir a rendir. Sí, si pueden, por favor, vayan una mesa antes. Vayan una mesa antes y fíjense a qué le dan más importancia a los profes, a qué temas.
le dan más importancia. Eso está buenísimo, muy bueno. Si tienen la posibilidad, háganlo. Y preparar sociología, la verdad que no sé, porque depende de la cátedra, es la extensión que tiene. La verdad que si te digo, te miento. Ahora con el tema del Zoom, no sé si se pueden entrar o no a ver una mesa. No, no está permitido entrar de oyente a las mesas por cuestión de que seamos organizados, pero en la manera presencial sí se podía. Igual estamos nosotros de nuestra parte insistiendo a las autoridades para que se deje entrar por lo menos a los 10 primeros chicos que se inscriban o algo así, porque la verdad es que hace falta. Ok, bueno, eso después desde la franja seguramente lo van a solucionar y va a ser genial. Te pregunto algo. Sí, Cuando es laboral, yo tengo que rendir laboral de forma virtual, estoy cursando, pero el final es por vía Zoom. ok. ¿Cómo es el tema? ¿Ellos te dan las bolillas que vos tenés que preparar o las preparás vos y haces el examen virtual? Laboral sería el parcial integrador final, ¿verdad? Claro, sí, sí. Ajá. Bueno, y ahí tenés que estudiar todo el material y yo supongo que depende de la metodología que tome el profe, les va a decir o que desarrollen ustedes un tema o les va a hacer preguntas sobre todo, o sea, en general. La verdad que depende mucho de la metodología que tome el profesor. ¿Tenés idea de cuántos minutos lleva un parcial de forma virtual? Y yo creo que no más de 10 por la cantidad de alumnos. No Exacto. creo que dure más de 10 minutos. Perfecto, muchísimas gracias. Muy buena tu clase. Me alegro que les haya gustado. Gracias por Gracias. asistir. A ustedes, muchísimas gracias por asistir. Bueno, vamos ¿Alguien a ver más tiene? Ajá. si alguien más tiene alguna pregunta que le quiera hacer. ¿Alguna? Recomendaciones para rendir libre obligaciones. Para rendir libre obligación y todas las cátedras son buenas en realidad. Yo rendí en la de Vigay, le puedo decir que es muy buena. Pasa que como todas las mesas, tienen que estudiar, todas las mesas libres son exigentes, ¿sí? Yo recomendarles una cátedra no puedo porque no rendí en todas las cátedras y tampoco sé cuál les parece mejor a algunos estudiantes y cuál mejor a otros, ¿sí? Yo les puedo decir por la que yo rendí que fue muy buena. De última eso pueden preguntarle a Dana o a Lía que están más en el tema. Sí, por ahí si alguien tiene alguna pregunta de recomendación de cátedras y demás, ahora yo voy a escribir mi número de celular en el chat y me escriben por WhatsApp y yo les paso las recomendaciones. Y también comentarles ya, aprovechar la ocasión, que estamos organizando clases de apoyo para antes de las mesas de agosto. Ahora nos confirmaron casi todos los profesores de primer año, también la profesora Isla Zárate de Comercial 1, muchos docentes, Penal 1 también nos confirmaron, estamos hablando por Penal 2, así que, bueno, vamos a estar avisando en nuestras redes sociales cuáles son las clases de apoyo y cuándo son, entonces ustedes se pueden conectar por Zoom. Y también le queremos pedir, si es que van a participar de las clases o de cualquier charla, si pueden entrar con su nombre y su apellido, ¿sí? Porque por una cuestión de seguridad, por ahí si yo entro con mi celular, que es Samsung A10, por ejemplo, capaz me quedo afuera porque no me van a aceptar en una de estas charlas o en cualquiera por no tener mi nombre, digamos, a la hora de ingresar a la reunión. Así que más que nada eso. Y bueno, ahí les Buenísimo. dejo mi Y número. también les quiero recordar algo, que en el link de la franja del Drive están casi todos los libros recomendados por las cátedras para estudiar desde PDF, o sea, no tienen que ni siquiera imprimir los libros porque están ahí todos. De última acá les dejo el link en el chat para que los busquen.
está año por año, hay libros, hay resúmenes, están los programas, está todo ahí en el link de la franja, en el Drive está súper completo. Así que si quieren buscar cualquier bibliografía, está ahí. Y bueno, agradecer más que nada ahí a la Franja Morada por darnos este espacio. Y cualquier consulta, yo dejo mi teléfono también acá para que me escriban si tienen alguna duda, si necesitan un material o lo que sea, me avisan. Yo no tengo ningún problema, yo contesto todos los mensajes, así que me avisan y no tengo drama, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, Lourdes, por hacerte el tiempo para ayudarnos a todos. La verdad, por ahí es difícil, aunque a veces uno se haya presentado a una mesa libre o si es la primera vez, igual siempre hay que ir perfeccionando la charla y demás a la hora de hablar. Así que bueno, muchas gracias y vamos a estar subiendo esta clase a nuestro canal de YouTube por si la quieren ver de vuelta. Muchas gracias por participar y bueno, a disposición. Muchas gracias, chicos. Nos vemos. Cualquier cosa me hablan. Chao.